Bitcoin visita los $110.000 de nuevo, por lo que seguimos con la corrección en el corto plazo. A pesar de que octubre se proyectaba como un mes alcista, seguimos en niveles un 10% inferiores a los máximos históricos. Por otro lado, Trump reduce las preocupaciones generadas por los supuestos aranceles que le iba a imponer a China. Y esto hace que contra todo pronóstico el S&P 500 fuera alcista el día de ayer. Y según la gráfica del Alt Season Index, nos encontramos en niveles de suelo para las altcoins y puede que nos encontremos en un excelente punto de compra en caso de que sí llegue la Alt Season. Todos estos temas los veremos en este video haciendo un análisis técnico y fundamental. En primer lugar, analizando lo que ha pasado con el precio de Bitcoin en las últimas horas, vemos que después de esta liquidación masiva, que fue una caída de aproximadamente el 16%, el día de ayer hablábamos que Bitcoin se había recuperado, llegando hasta niveles entre los $115.500. Justo actualmente la EMA de 50 periodos está actuando como una zona de resistencia y pocas horas después vimos cómo rebotaba y volvía hacia la zona de soporte en los $110.000. Podemos ver claramente que este nivel en torno a los $109.000 y los $110.000 es una zona donde hay gran presión compradora. Ahora, en el corto plazo no creo que visitemos por debajo de los niveles de los $103.000. Todavía podríamos romper y hacer un fake out sobre este soporte de aquí, que lo vamos a extender y rellenar un poco más esta mecha. Y de aquí a medio plazo, aproximadamente 2 o 3 meses, sí creo que Bitcoin vaya a visitar estos niveles en torno a los $135.000 y los $150.000, que se puede ser un poco más cauteloso y bajar estos niveles objetivos hasta la zona de los $130.000 puede suceder. Pero sí considero que por lo menos vamos a romper los máximos históricos momentáneos en la zona de los $126.000. Ahora, podemos seguir lateralizando por estas zonas de aquí, haciendo fake outs por debajo de este nivel, pero para noviembre aproximadamente sí creo visitar estos niveles, para luego ver ya lo que puede suceder en el próximo mercado bajista. Hemos hablado de que para considerar de que Bitcoin ya llegó a sus máximos de ciclo en la zona de los $126.000, me gustaría ver por lo menos 2 cierres de vela semanales por debajo de la EMA de 50 periodos, que se encuentra actualmente en la zona de los $100.000. Por lo que hasta que no veamos a Bitcoin en estos niveles de precio, creo que la tendencia sigue siendo claramente alcista. Ahora, lo que muchos se preguntan es si las demás criptomonedas pueden subir a pesar de que Bitcoin no rompa con muchísima fuerza sus máximos históricos. En caso de que Bitcoin no llegue a la zona de los $140.000, muchas personas mencionan que no pueden haber grandes subidas en las altcoins. Si sobreponemos la gráfica de la dominancia de Bitcoin con la gráfica del Others, que es la gráfica de las criptomonedas fuera del top 10, y nos vamos a lo que ha pasado en ciclos anteriores, por ejemplo en el ciclo del 2017, podemos ver justo cuando Bitcoin llegó a sus máximos en la zona de los $20.000 aproximadamente, la gráfica del Others no habría llegado a sus máximos de ciclo. Fue días después, concretamente 17 días después, que Bitcoin, después de esta corrección, volvió a tener un periodo alcista llegando a los $16.000, o sea que no superó la zona de los $20.000, pero en ese momento la gráfica de Others sí llegó a máximos históricos. Evidentemente todo este movimiento acompañado con una gran caída en la dominancia que duró aproximadamente un mes en ver esa fuerte caída. Por lo que en base al ciclo del 2017 no hizo falta que Bitcoin rompiera sus máximos históricos con fuerza para ver esa subida en las altcoins. Ahora, si nos vamos al ciclo del 2020, podemos ver cómo ocurrió algo un poco similar. Vamos a acomodar un poco más esto y vemos que en el caso de la gráfica de Others, Bitcoin llegó a sus máximos en los $64.000 y meses después llegó a romper estos niveles por tan solo un 7% aproximadamente. La gráfica de Others llegó a estos niveles también siguiendo el precio de Bitcoin, pero lo llegó a superar por un 28%. Y específicamente en lo que pasó en este periodo de tiempo podemos ver cómo Bitcoin llegó a los $64.000 y la gráfica de Others no había llegado a los máximos vistos en mayo. Fue exactamente 30 días después que Bitcoin tuvo esta corrección, luego una subida y ahí sí se vieron los máximos para la gráfica de Others antes de todo el periodo de meses de capitulación para volver a la zona de los $67.000. Por lo que adaptando esos ejemplos al momento actual podemos ver como si Bitcoin no necesariamente tiene que llegar a la zona de los $150.000, puede que llegue a la zona de los $125.000 o los $130.000, que sería un crecimiento de aproximadamente un 20% y ver crecimientos mucho mayores en las altcoins de un 40, 60 o incluso más. En cuanto a Ethereum, vemos cómo sigue en este canal. Pasó algo muy similar. Después de esta corrección hubo una gran subida llegando hacia la zona de los $4.300 aproximadamente, y en las recientes horas tuvimos una corrección para liquidar probablemente la gente que pensó que esta iba a ser la corrección final y se apalancó aquí nuevamente hacia la zona de los $3.800, por lo que al igual que Bitcoin en la zona de los $110.000, hay mucha presión compradora en Ethereum en la zona de los $3.800, que es la zona del nivel de suelo de este canal.
Por lo que la tesis sigue siendo muy similar. Puede que en los próximos días sigamos rellenando un poco más esta mecha que dejó el día de la liquidación histórica y seguir lateralizando por esos niveles de precio, pero creo que en algún momento vamos a llegar de una forma acelerada hacia los $6.000 y los $7.500 que tengo marcado como los puntos de venta. Tal vez sea un poco más conservador bajar estos niveles objetivos de los $6.500 a niveles un poco más bajos, en torno a los $5.700 después de esta liquidación, pero definitivamente creo que Ethereum tiene grandes probabilidades de romper por lo menos los $5.000 y cuidado si no llegar hacia esta resistencia aquí en la zona de los $8.500, que es la zona de resistencia que viene marcando desde los inicios del ciclo. En caso de que Bitcoin llegue a sus máximos históricos en noviembre aproximadamente, deberíamos de darle un margen de por lo menos 15 días a Ethereum para alcanzar sus máximos históricos, que creo que serán aproximadamente a mediados de diciembre o un poco antes. Ahora, por supuesto que hay que tener los riesgos bien asumidos. Puede que la zona de los $5.000 pueden que hayan sido los máximos de este ciclo, siendo una decepción un poco para el precio de Ethereum, no llegando a superar por mucho los máximos del ciclo 2021. Pero en base a otros datos que voy a mostrar en este video, creo que todavía queda esa subida. En cuanto a la gráfica de la dominancia de Bitcoin en temporalidad semanal, vemos como la caída empezó desde el 9 de junio y tuvimos un movimiento de pullback hacia esta línea de tendencia. Nosotros hablamos de que era probable llegar a visitar la zona del 60%, sin embargo con la liquidación masiva llegó a visitar la zona del 63%. Ahora, creo que puede llegar a la zona del 50% de dominancia y aquí realizaré la mayor parte de las ventas. Muchas personas dicen que según esta línea de tendencia que viene respetando desde el ciclo del 2017 y el ciclo del 2021, podríamos llegar a niveles del 43%, 46%, pero veo bastante poco probable visitar estos niveles. Estas caídas de la dominancia se suelen ver en un periodo de tiempo bastante corto, por lo que en el ciclo del 2017 duró aproximadamente 5 meses y en el ciclo del 2021 duró aproximadamente también 4 meses. Por lo que de haber empezado la caída real el 16 de junio aproximadamente, podríamos ver esa caída para la dominancia de Bitcoin aproximadamente en finales o mediados de enero. Esto no quiere decir que desde ahora las altcoins van a desempeñar mejor que Bitcoin. Puede que, como he mencionado, sigamos rellenando un poco esta mecha, por lo menos la mitad, y que Bitcoin siga teniendo mejores rendimientos que las altcoins, pero sí espero ver esa caída para en algún momento de este año. En cuanto a Ethereum contra Bitcoin, vemos cómo viene desde esta tendencia alcista. Estos fueron la zona de los 1500 visitados por Ethereum y desde ese momento Ethereum ha tenido mejores rendimientos de Bitcoin. Hemos hablado que las zonas de ventas es en el caso de que Ethereum contra Bitcoin llegue a una dominancia del 0,05% y tuvimos este movimiento de corrección hacia la EMA de 50 periodos. Creo que ya estos fueron los mínimos vistos en el corto plazo para el par Ethereum Bitcoin y no creo que visitemos estos niveles de nuevo. Puede que igual rellenemos esta mecha un poco más, pero para medio plazo y para los próximos 2 meses creo que sí vamos a visitar estos niveles, por lo que actualmente el riesgo-beneficio de tener dinero invertido en Ethereum contra Bitcoin creo que compensa un poco más tener dinero invertido en Ethereum. Ahora, veo poco probable llegar a estos niveles del 0,08% de dominancia para Ethereum, considerando la gran cantidad de altcoins que hay actualmente en el mercado, como en los ciclos anteriores, pero por lo menos esta zona del 5,53% sí la veo bastante más probable, por lo que prácticamente el 100% de la posición la venderé en caso de que lleguemos a estos niveles de aquí. En cuanto a la dominancia de USDT, hemos hablado como estos niveles en torno al 3,5% serían excelentes puntos de venta. Hemos mencionado que mientras más bajo está esta gráfica es más positivo para el sector de las criptomonedas porque menos dinero está invertido en la stablecoin USDT y este puede que sea un patrón de acumulación de Wyckoff, haciendo una falsa ruptura en este soporte aquí para ver cómo sube la dominancia de cara al mercado alcista. Para ver cómo sube la dominancia de cara al mercado bajista, pero hasta que no lleguemos a estos niveles de aquí o por lo menos hacia este nivel de soporte no realizaré ventas. En cuanto al total, que es el gráfico que nos muestra la capitalización total del mercado de las criptomonedas, vemos como con esta liquidación masiva llegamos a la EMA de 50 periodos, pero en el largo plazo para los próximos meses creo que puede llegar a zonas en torno a los 10 trillones de dólares en base a esta línea de tendencia que viene respetando el ciclo del 2017 y el ciclo del 2021. De ver esta subida fuerte en el sector de las criptomonedas de aproximadamente un 100%, aquí se va a mencionar en estos puntos que las criptomonedas son lo mejor del mundo, que son la excelente inversión, todo el mundo va a querer tener una parte de su dinero invertido en criptomonedas y casualmente se va a dar la corrección que viene ocurriendo en todos los ciclos, corrección que viene a ser de un 75% promedio, puede que este ciclo sea menor, en torno a un 70%, que nos lleve a niveles vistos actuales, pero para el 2027, para inicios del 2027, en el cual se den los mejores puntos de compra para el próximo mercado alcista.
Ahora, continuando con el corto plazo, el domingo por la noche, unas horas antes de que abrieran el mercado, Donald Trump publicó este tweet restándole importancia al tweet que publicó el viernes justo después de que se cerraran los mercados, en el que mencionaba los aranceles con China, restándole que básicamente la intención de Estados Unidos es ayudar a China y que este fue un malentendido entre ambos. No es casualidad esta manipulación y la mayor parte de todo ese miedo fue reflejado en el sector de las criptomonedas, que está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ahora, gracias a este evento llegamos a visitar de nuevo los niveles de miedo en la gráfica del índice de miedo y codicia, y con la subida que tuvimos de ayer pasamos nuevamente miedo a neutral. Es impresionante cómo cambian las cosas de rápido, por lo que puede que sigamos jugando entre estos niveles de neutral y miedo una o dos o 3 semanas más antes de ver esa subida hipotética en las altcoins y en Bitcoin que nos lleva a niveles de codicia o extrema codicia. En cuanto al Alt Season Index, muchas personas lo ven en temporalidad de diaria, digamos, y claramente sí llegamos a estar a finales de septiembre en estos niveles, pero estos niveles los suele visitar más seguidos. Si lo ponemos en una temporalidad anual, que filtra muchísimo el ruido, podemos ver cómo estamos en niveles de suelos. Extendiendo más el gráfico, vemos como en el 2021 rompimos la zona de los 75 3 veces y en el ciclo de 2017 llegamos a estar en niveles de 100. Por lo que en este ciclo ni siquiera hemos pasado del nivel sobre 60. Lo más cercano que tuvimos fue en noviembre del 2024, que llegamos a estar en niveles del 54 sobre 100. Pero esperaría a partir de estas zonas un rebote en el sector de las altcoins para por lo menos ver niveles cercanos al 75. Por lo que si en los próximos meses nos llegamos a acercar a estos niveles, sí habría una subida considerable en las altcoins que daría el origen al probablemente el próximo mercado bajista. Pero de momento nos encontramos en más bien zona de compra según lo que nos dice este gráfico. Y hay muchísimos catalizadores alcistas todavía. Por ejemplo, las tasas de interés para la próxima reunión, que es el 29 de octubre, se proyecta con un 96% de probabilidades que la Fed baje los tipos de interés. Y para el 10 de diciembre hay un 95% de probabilidades de ver otra bajada de tipos de interés. Esto se proyecta prácticamente para mediados del 2026, que vayan bajadas en cada reunión del FOMC. Y puede que el mercado descuente estas noticias positivas desde antes de tiempo, aproximadamente en diciembre, enero o febrero, por lo que hay que estar atentos a estos catalizadores alcistas también. En cuanto a la inflación sigue por debajo del 2,5%, por lo que hemos hablado de que es positivo porque hay más presión por parte de la Fed para que baje las tasas de interés. Y otro factor a tomar en cuenta es la entrada de dinero en los ETFs de, en este caso, Bitcoin. Vemos que desde inicios de mes hay grandes entradas de 600 millones de dólares, 600 millones de dólares, otros $1 billón, 800 millones de dólares, y es cierto, desde el día de la liquidación salieron a 4 millones de dólares y 300 millones de dólares, pero la tendencia a largo plazo es claramente alcista. Actualmente hay más de 62 billones de dólares en los ETFs de Bitcoin. Y sí, parte de las personas que compran el ETF de Bitcoin son retail, pero la mayoría son instituciones. Y en el medio o en el largo plazo, estas instituciones no suelen perder dinero. Por lo que yo veo es un patrón de acumulación que puede originar subidas en los próximos meses. Ahora, también hay que considerar el tiempo. Por temporalidad, puede que nos encontremos en esos periodos de septiembre, octubre y noviembre, donde se suelen ver los máximos de ciclo, al menos en el caso del 2017 y el 2021, por lo que hay que estar atentos también. En esta gráfica se ve más claro los periodos alcistas como el 2013, 2017 y 2021 para Bitcoin, y seguidos de estos periodos alcistas correcciones de aproximadamente un 80%. En este ciclo hemos hablado que puede ser un poco diferente por esa adopción institucional y que tal vez una caída del 70% sea un poco drástica, pero caídas del 50% sí serían posibles, que nos pueden llevar a niveles en torno a los $64,000, por lo que hay que ser muy conscientes de la etapa del ciclo en los que nos encontramos, y claramente el ciclo se puede alargar, pero lo que nos dice la historia es que sí puede venir esta corrección que dé el origen a mejores zonas de compra de cara al próximo mercado alcista. Para el corto plazo, analizando esta gráfica que nos muestra el top de descargas de aplicaciones cripto o relacionadas con las criptomonedas como Coinbase y Robinhood, actualmente se encuentra en el top 200 aproximadamente, y de ver una subida en esta gráfica hacia niveles del top 20, top 25 aproximadamente, puede ser una señal de que está entrando un nuevo inversor al mercado, que suele ser la salida de liquidez del inversor que estaba posicionado desde antes, por lo que hasta no ver estas gráficas un poco más sobrecalentadas en la zona del 20% no me preocuparía mucho. En cuanto a los rendimientos mensuales de Bitcoin, vemos como todavía queda el mejor mes con los mejores rendimientos promedio para Bitcoin, que suele ser noviembre, y octubre también suele ser un excelente mes. Actualmente, debido a la liquidación masiva, estamos en negativo, pero tenemos que considerar el hecho de que todavía quedan entre 45 días, y sumado a diciembre, que también suele ser un mes positivo, puede que el ciclo se extienda un poco más hacia aproximadamente diciembre o enero, por lo que creo que todavía quedan los mejores meses del año.
Y continuando con la gran adopción institucional, pero en este caso de Ethereum, vemos que empresas como Bitmain ya superaron las 3 millones de unidades de Ethereum. Y filtrándolo solo por empresas, desde abril, estas empresas tenían 500.000 unidades de Ethereum y pasaron a, en la actualidad, tener 6 millones de unidades de Ethereum. Como mencioné anteriormente, las instituciones, las empresas y los fondos no suelen perder dinero. Por lo que esta gran acumulación por parte de empresas nos pueden estar adelantando un gran movimiento en Ethereum, en el que llegue aproximadamente en la zona de los 6.000, 7.000 o incluso los 8.000 dólares. Evidentemente en algún punto estas empresas van a tomar beneficios, por lo que hay que estar muy atento a esto también. En cuanto a las liquidaciones de Bitcoin, si Bitcoin llega a la zona de los 107.000 dólares aproximadamente, se liquidarían 1,6 billones de dólares y se llega a la zona de los 125.000 dólares, se liquidarían casi 10 billones de dólares. Se ve más claro en el mapa de liquidaciones como sí, hay liquidez pendiente en la zona de los 109.000 dólares, pero es poca comparada a la liquidez que hay en los 116.000 dólares. Y la liquidez que hay en esta zona es poca comparada con la que hay en la zona de los 126.000 dólares. Por lo que sí, a corto plazo puede que tengamos correcciones y limpiemos esta liquidez, pero lo más probable es que toda la liquidez pendiente en la zona de arriba actúe como un imán para el precio y ver que Bitcoin llega por lo menos hacia la zona de los 117.000 dólares antes de que se acumule nuevamente liquidez por zonas inferiores a este precio de aquí. Y si usted quiere entender por qué es que las tasas de interés afectan tanto y son tan importantes en el sector de las criptomonedas, puede ir a este video de acá donde explico claramente cuáles son los motivos. Y si el video le gustó o le pareció interesante, me ayudaría muchísimo dejando su like y suscribiéndose para seguir aprendiendo del mundo de las inversiones. Hasta el próximo video.